Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo Ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres, y a todos los hermanos que se están conectando a través de María Visión Radio, les mandamos un fuerte abrazo en cualquier parte del mundo que te estés conectando, mi hermano, ya sea a través de esta comisión, a través de María Visión. E iniciamos, como siempre, con una poderosa oración. ¿Nos acompañas? Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, esta tarde, este día, esta noche, conforme el momento en que te conectes, el tema que queremos tratar, y lo hemos puesto en la publicidad, es: ¿sabes tú por qué Dios te hace pasar necesidad? Y bueno, pues les hemos comentado también que todas las respuestas, bendito sea Dios, están en la Santa Palabra de Dios. Pero lo vamos a ver al ratito porque nos quedó un pendiente la semana pasada, cuando hablábamos de qué era nacer de nuevo, qué significaba nacer de nuevo. Y sobre todo este pasaje del Evangelio se nos narra en ese momento, ¿sí?, en el que, bendito sea Dios, está en Juan 3:1 para los que les gusta anotar, que tienen por costumbre anotar. Y vamos a hacer vamos a tratar de que sea una breve reflexión, pero importantísima. Cuando viene esa pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Les hemos comentado también que no tenemos duda en el sentido que por lo general las personas que se conectan a estos programas de la Comisión y de los programas que transmite también María Visión y María Visión Radio, pues son personas de fe, ¿sí? ¿De qué tamaño? Solo Dios sabe, pero son personas de fe. Lo que les pedimos es que, por favor, hay que compartir. Acuérdense que aquí del lado, creo que del lado derecho de tu pantalla debe estar el compartir, porque cuántas personas ignoran estas verdades de fe. Y eso es lo que los invitamos a compartir con nuestros hermanos, los que no conocen la verdad, ¿sí? Y ese nacer de nuevo, en el caso de Nicodemo, y hay nacimientos de nuevo que se han ido dando a través de la historia de nuestra iglesia, mis hermanos, a través de diferentes santos, ¿no? La palabra de Dios nos los narra de la siguiente manera. Ahora quisiéramos aclararles un poquito quién era Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso, miembro del Sanedrín. ¿Qué hacía el Sanedrín?
Pues era una especie de tribunal donde ahí se llevaban a efecto los juicios o las situaciones o los problemas sobre situaciones del pueblo, de la ley, y ellos eran los que, era un número considerable de integrantes de este Sanedrín, hasta donde tengo conocimiento, alrededor de 70, 71, y eran los que tomaban las decisiones importantes, ¿sí?, en esas comunidades. Y Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley, pero al ir conociendo también lo que estaba pasando a su alrededor, en este caso lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo, me encanta porque en esas dudas que lo empezaron a asaltar, aún dentro de todo ese conocimiento que tenía, él decide ir a buscar, mis hermanos, la verdad, ¿sí? Él va en busca de la verdad. Sabemos por la palabra de Dios que esto se da en la noche. Ahorita vamos a leer el texto. Pero hablarles también de, si hablamos bíblicamente, quienes la misma palabra de Dios nos hablan de que han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es no el nacimiento de la carne, que es el que tenemos y el que hemos pasado todos, sino nacer en el Espíritu. Les hemos compartido en varias ocasiones que vivimos en dos mundos, el material y el espiritual, ¿sí? En el espiritual somos familia de Dios. En el material tenemos familia de sangre, tenemos amigos, tenemos un ambiente que nos rodea y que nos confunde. Entonces, este encuentro que da Nicodemo para ir a encontrarse con la verdad, se nos narra que es en la noche, las veces que nos han compartido el por qué en la noche, pues en la gran mayoría de los casos nos han informado que tampoco estaba tan convencido de comprometerse públicamente porque, bueno, pues iba en busca de la verdad. La misma palabra de Dios nos narra que después de ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los requisitos, le llamaríamos así, para que tú, mi hermano, tú, mi hermana, puedas nacer de nuevo, es que te encuentres con la verdad. Y la verdad la puedes encontrar a través de la palabra. La verdad la puedes encontrar en los sacramentos, la verdad la puedes encontrar en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. La verdad que nos es revelada la puedes encontrar a través de las actitudes de las personas realmente espirituales que te rodean. Entonces vamos a ponerles varios ejemplos bíblicos de quienes al encontrarse con esa verdad pues han nacido de nuevo. Y han nacido de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de Nicodemo diríamos que fue un proceso en el que Nicodemo vivió, porque primero tiene ese encuentro con Jesús cuando nuestro Señor le dice que tiene que nacer de nuevo en el Espíritu. Después se nos vuelve hay 3 ocasiones en que Nicodemo aparece en las Sagradas Escrituras. Ahora que repasaba y repasaba estas hermosas y Sagradas Escrituras, me ponía a pensar que si acaso Nicodemo reflexionó sobre esos pasos que dio para acercarse a la verdad, sin imaginarse que ese nacer de nuevo, ese acercarse a la verdad, ese defender la verdad, porque llega un momento en que defiende a nuestro Señor, y no solo eso, llega un momento en que tanto él, y ahora sí que ya públicamente, con José de Arimatea, son los que le dan sepultura a nuestro Señor, son los que lo envuelven su cuerpo. Si él tendría idea de que pasados los años y los siglos, esas 3 actitudes de él
serían para nosotros una enseñanza y quedarían plasmadas en la sagrada palabra de Dios. Yo creo que ni se lo imaginó Nicodemo, y bueno, pues en ese transformarse él, en ese nacer de nuevo, y con la certeza de que está en la presencia del Señor, le pediríamos que interceda por todos nuestros hermanos a los que le vamos a compartir esta bendición, esta necesidad de encontrarnos con la verdad. Si ustedes se acuerdan, hay un momento, ahorita les voy a leer el texto bíblico, pero hay un momento en que nuestro Señor declara y dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué tipo de libertad nos daría la verdad a los que viven en la confusión? Pues la verdad de saber que hagas lo que hagas, digas lo que digas, logres lo que tú quieras y sean los triunfos más importantes, hayas reunido el dinero en carretadas, como dirían en mi pueblo, ¿sí? Hayas logrado la fama, el éxito, el reconocimiento, tanto en las artes, tanto en el deporte, tanto en la política, hagas lo que hagas. Si no conoces la verdad, ¿sí? Si no vas al encuentro de la verdad, mi hermano, tienes un tiempo limitadísimo para disfrutar esos tus éxitos, entre comillas. Y por eso la libertad que nos da a conocer la verdad es cambiar nuestras prioridades, ir al encuentro de esa verdad, interesarnos. Es tanto lo que hay en juego, mis hermanos. ¿Se acuerdan que les decíamos en alguna ocasión? No, en varias ocasiones. Lo que nos decía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse. Él nos comentaba que las personas más inteligentes, pongamos atención, son las que se preocupan por dónde van a pasar su eternidad, ¿sí? No es la eternidad que tú crees. ¿Qué te gusta? 50, 60, 70, 90, 100 años. Esa no es una eternidad. Ese es un suspiro comparado con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar esa eternidad que no va a tener fin? ¿Sí? Que no tiene límites. Y solo hay dos lugares, mis hermanos, ¿sí? Y entonces necesitamos conocer la verdad. Y hay otro momento en que, bendito sea Dios, nuestro Señor le dice a la hermana de Lázaro, a Marta, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese decir nuestro Señor, yo soy el camino. Nos decía un sacerdote jesuita, que en paz descanse también, el padre Lalo. La verdad con mayúscula, mis hermanos, no necesitan de defensores, necesita de colaboradores. Esa verdad con mayúscula que es Jesús necesita que tú, mi hermano, compartas, enseñes, ¿sí? Y des testimonio de que vives en la verdad. Precisamente ese era uno de los motivos por los que los judíos y tanta gente atacaba en aquella época a nuestro Señor, porque al decir él, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues imagínense nada más lo furioso que estaban los escribas, fariseos, los del Sanedrín, porque la enseñanza que se había recibido de la Torá, que es el Antiguo Testamento, que es lo que aún hasta hoy lleva el pueblo judío. Recordar, es importante recordar, mis hermanos, que aún hoy el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios para que ahí naciera su hijo, sigue esperando la venida del Mesías. Ellos hasta este momento no aceptan que Jesús haya sido el Mesías esperado y anunciado y profetizado.
Entre muchas otras razones, una de las principales era que para ellos el camino a las cosas de Dios se encontraba en las sinagogas, donde ellos se reunían a hacer oración. La verdad la encontraban en la Torá, así se le conoce para ellos. Ellos únicamente seguían por el Antiguo Testamento. Ignoran, rechazan, hacen un lado el Nuevo Testamento. Entonces, ellos únicamente iban a la Torá. Entonces, el camino, el lugar de reunión. La verdad, la Torá, Antiguo Testamento. Y la vida estaba en el lugar santo, santísimo, donde estaban las tablas de la ley que le fueron entregadas a Moisés. Y entonces cuando nuestro Señor dice, yo soy todo eso, bueno, pues se desgarran las vestiduras. Este está loco, este está diciendo que Él es Dios, ¿no? Entonces de ahí venía todo ese rechazo. Y también pues recordando esos momentos, dentro de tantas bendiciones que hemos recibido, ya sea de cursos, ya sea de retiros, libros espirituales de nuestra iglesia. Recuerdo que en alguna ocasión se nos comentaba lo siguiente, que cuando en la antigüedad, bueno, ahorita no tengo el texto en el momento en que se narra esto, de que en la antigüedad únicamente se entraba al lugar santísimo donde estaban las tablas de la ley, se entraba una vez al año y entraba el sacerdote que era elegido para esto, entraba representando al pueblo, las necesidades del pueblo. Y en una de estas benditas charlas que se nos compartió, nos decían que se sabía, acuérdense que existen también lo que se conoce como libros apócrifos, ¿no? Pero que de alguno de ellos se sacó la información de que cuando entraba el sacerdote a ese lugar santísimo, le amarraban una cuerda al tobillo, porque en ese entonces el que entraba al lugar santísimo, si estaba en pecado, ahí mismo caía muerto. No podía estar en la presencia del lugar santísimo, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba Dios mismo, en pecado. Ahí mismo caía muerto. Y entonces lo jalaban, porque pues si el que creían que era más santo había muerto, pues imagínense cómo estaban temblando los de afuera, ¿no? Entonces lo jalaban con la cuerda. Recordaríamos más el momento en que entra Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Pues que obviamente también le entra temblando. Y la reflexión es, Santa Madre de Dios, ¿cuántos de nosotros caeríamos muertos cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y nos dice, este es Jesús, ¿sí? Este es el cáliz de su sangre, sangre de la alianza, mis hermanos, ¿sí? Por eso la importancia de compartir. Y hablando regresando un poquito a ese nacer de nuevo, bíblicamente se nos revela, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 19, ese nacer de nuevo de un Zaqueo, que tiene un encuentro con la verdad, ahí sí, un encuentro con la verdad, con nuestro Señor. Y empieza ese cambio en su vida. Quien se encuentra con el Señor, mis hermanos, y que son varias formas, medios, circunstancias con las que tú te puedes encontrar con el Señor. Lo peor que te puede pasar es que decidas seguir en la ignorancia voluntaria, ¿sí?, de conocer la verdad. Y esos cambios que se dieron en Zaqueo, Lucas 19, que es lo primero que hizo, compartir con los pobres, confesar ser pecador, ¿sí? Para poder nacer de nuevo necesitamos cambios en nuestra vida. ¿Qué otros cambios importantísimos? Y esto
¿Por qué es tan importante? El solo conocimiento de la palabra, mis hermanos, el solo conocimiento de la palabra no nos hace salvos, mientras esa palabra no sea encarnada, ¿sí? Desgraciadamente, a través de cómo se manipula la palabra, pues para no ir más lejos, esas tentaciones de nuestro Señor en el desierto, el enemigo se la hizo con palabra de Dios. Él conoce muy bien la palabra de Dios, pero él ya no puede beneficiarse de las bendiciones de la palabra de Dios. Él ya no puede beneficiarse ni aspirar a llegar al cielo, al paraíso, a nuestra verdadera patria, ¿sí? Y hay quienes comparten la palabra, pero entran en mover a las personas a confusiones, ¿sí? Por eso necesitamos ir a la verdad. Por eso la verdad, en algún momento que se nos compartía esta pregunta, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia, mis hermanos? ¿Sí? Esta santa palabra de Dios la armaron nuestros santos monjes de la iglesia en sus primeros años. Ellos fueron formando cuáles libros en oración iban a formar esta santa palabra de Dios. Entonces se transmitía verbalmente antes de que fueran formados los libros. Si nada más analizamos esa parte y de que los ¿qué les gusta? No recuerdo exactamente el número, pero los 1500 más o menos primeros años de la existencia, de lo que hemos vivido desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, pues era la misma Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Y de esa misma Iglesia Santa, Católica y Apostólica, nuestro Señor declaró que no sería vencida, que las puertas del infierno no podrían en contra de ellos. Pues, ¿qué pudiéramos decir de todas las demás iglesias que formaron los seres humanos, no? El mismo Nicodemo, maestro, era un hombre religioso, conocedor de la ley, ¿sí? Se da cuenta que tiene que ir a buscar la verdad y se va dando ese proceso de él de nacer de nuevo. ¿Qué decir de San Pablo? Igualito. Él pensaba tener la verdad. Ahí sí tendríamos que decirles, como suele pasar también, porque nuestro Señor hace lo que quiere y como quiere. Él le salió al paso. La verdad le salió al paso y bendito sea Dios, Él la aceptó. Ahora, si nos vamos a esos encuentros, a esos nacer de nuevo en la vida de uno de los pilares de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, pues obviamente son nuestros santos. Uno que nació a la verdad, que nació de nuevo al mundo espiritual, un San Francisco de Asís, después que vivía en un mundo donde pues todo era gozo, alegría, vivir a su manera. Y recordaba que en alguna ocasión les había compartido de un judío. Ahorita tampoco lo tengo a la mano, pero me viene a la memoria porque es importante. La verdad, mi hermano, mi hermana, la vas a encontrar cuando decidas ir a buscarla. Dice el apóstol Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, no lo dudes. Entonces, este judío entra por X circunstancia, ahorita no recuerdo, a un templo católico, creo que esto fue en Nueva York, y empieza a ver las pinturas hermosas que hay en la gran mayoría de los templos. Y ve una donde está nuestro Señor, creo que es la imagen donde nuestro Señor está levantando a Pedro de las aguas. Y él se queda viendo la imagen, mis hermanos, y dice desde el fondo de su corazón, lo estoy diciendo con mis palabras, cuando lo encuentre en mi apunte se los leo completo, pero él dice desde el fondo de su corazón, mirando esa pintura,
dice él, si esto fuera verdad. Y oye una voz que le dice, es verdad. Ese momento que le tocó vivir lo hizo nacer de nuevo, se mete a un seminario y se convierte en sacerdote jesuita. Eso es nacer de nuevo, ¿sí? Y otro de nuestros santos hermosos, que tuvo un nacimiento con unas circunstancias también medias especiales, San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los jesuitas, a la congregación donde pertenece el Papa Francisco. Él nace de nuevo. En la palabra de Dios nos encontramos, creo que esto está en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todo pasa para nuestro bien. Aún las cosas más terribles que no comprendemos. Cuando es un misterio lo que Dios hace, pero que luego vamos entendiendo que fue para nuestro bien. Y que también en ese querer de Dios Él hace llamados especialísimos. Y a San Ignacio de Loyola, a través de que tuvo él que guardar cama por haber quedado enfermo, creo que de alguna situación donde, porque él era soldado, donde él estuvo en campo de batalla, se vio la necesidad de guardar cama por meses, y bendito sea Dios, ahorita no recuerdo si fue un familiar o fue un amigo, le lleva unos libros sobre la vida de los santos, y ahí empieza él a nacer de nuevo, cuando va conociendo la vida de los santos. Ahora, como les decía, que el Sanedrín, donde estaba Nicodemo, era una especie de tribunal, donde ahí se llevaban a cabo los juicios sobre los problemas, sobre lo que el pueblo reclamaba, sobre cómo debían de llevar la ley, y eran los que decidían qué era permitido y qué no era permitido, ¿sí? Pero, como les comentaba, Nicodemo empieza un proceso de nacer de nuevo. ¿Y quiénes son los que nacen de nuevo? Mis hermanos, son los que, ahora sí que como decía el padre Gerardo, los inteligentes, que son capaces de ir en busca de la verdad, que hacen un alto en su camino, ¿sí? ¿Dónde está la verdad? ¿Sí? O como decíamos en programas pasados, que voy en el camino equivocado, voy en camino contrario, ¿sí? Entonces, el poder entender lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? El nacer de nuevo, mis hermanos, el dar ese cambio de rumbo, el tomar la decisión de ir al encuentro de la verdad, de recibir la verdad y de seguir a la verdad en lo que la verdad nos revela a través de la santa palabra de Dios, no significa que ya no vamos a caer en faltas, que ya no vamos a caer en la tentación, ¿sí? Ahorita recordaba, por ejemplo, ese encuentro. Yo no sé, los que sepan y estén más enterados, si, por ejemplo, un Juan el Bautista conoció a Jesús antes del momento del bautismo, ¿sí? Porque pues la palabra nos revela que así como que él se extraña que sea Jesús el que vaya a él. Entonces, pero la palabra nos revela que en ese momento tuvo ese encuentro con Jesús. Si lo tuvo antes no lo sabemos, pero en ese momento tuvo ese encuentro con Jesús. Oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, ¿sí? Mas, sin embargo, tiempo después, Juan el Bautista cae en la duda, en la tentación de que cuando está en la cárcel, manda a unos emisarios al Señor a preguntarle
¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué hace esto Juan el Bautista? Tiene que ver con el tema que a continuación vamos a tratar. ¿Por qué te hace pasar necesidad, Dios? Juan el Bautista, como muchos de nuestros hermanos, tenemos la idea errónea de pensar que seguir al Señor es no tener ningún tipo de sufrimiento, es no tener ningún tipo de necesidad y es no tener que ser sometidos a pruebas. Y no es así, mis hermanos, ¿no? ¿Por qué cayó en duda Juan el Bautista? En alguna ocasión también, en un momento de formación, se nos enseñaba. Se encontró con el maestro, pero él no lo siguió. Él agarró otro camino, ¿sí? Y aun cuando tenía una misión, en esa misión lo meten en la cárcel y le entra la duda. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo le responde? Hemos comprendido que la forma como nuestro Señor habla a través de la Sagrada Escritura, se le nota su ánimo, su alegría, su enojo, su ira. Y ya me imagino yo a nuestro Señor molesto diciéndole a los discípulos de Juan el Bautista, ¿saben qué? Vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que... ¿Sí me explicó? Molesto, ¿sí? Entonces, en todo este conocimiento de los que creen una parte y luego dejan de creer otra, o los que esperan algo, toda la palabra de Dios está basada, si vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, todas las profecías se han cumplido, incluyendo las profecías de las más importantes, donde se nos anuncian, o sea, profecías que se anunciaron en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Esa bendición la estamos aprovechando nosotros, ¿sí? Esa bendición de saber que lo que en el Antiguo Testamento se anunció, en el Nuevo Testamento se cumplió. Todas las promesas de Dios se cumplen, mis hermanos. Vamos a la lectura porque me estoy alargando en otras cosas que de repente necesitan mejor aclaración. Dice, Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí. Ya desde ese momento lo reconoce como maestro. Nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, mis hermanos, le dijo Nicodemo, y nos dice cada uno de nosotros y a los que les van a compartir. En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? No, pues estaba impactadísimo, ¿no? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así le sucede el que ha nacido del Espíritu. Es tan importante esto que comparte el Señor porque entramos en tantas confusiones sobre la verdad. Acabamos de pasar miércoles de ceniza y colas inmensas, mis hermanos, para el miércoles de ceniza. Pero templos semivacíos para misa del domingo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? ¿Sí? Dice San Pablo en esto de la confusión de lo que creemos o dejamos de creer. Nos comparte San Pablo, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que a veces vas a que te enseñen o que te confundan, ¿sí? Y es muy peligroso, mis hermanos, el desviar lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Por eso no nos equivoquemos. La única iglesia es santa, católica y apostólica. Y esto tiene que ver con que tú estás creyendo una parte de la palabra, pero desechas otra parte de la palabra. Ahora sí, tú decides que sí y tú decides que no. Y este tiene que ver principalmente con ateos, con herejes y con protestantes. En alguna ocasión también se nos compartía una verdad terrible, que hay más protestantes, mis hermanos, dentro de la Iglesia Católica que fuera, y aún dentro de nuestras familias. Protestante viene de la palabra protesto, no estoy de acuerdo. ¿Y cuántos de ellos que se dicen católicos critican la Iglesia, critican a los católicos, critican a los sacerdotes, a los cardenales y qué decir del Santo Padre? ¿Sí? ¿Cuántos de ellos? Y se dicen católicos. La misma palabra de Dios nos enseña que hay quienes, pues es una incongruencia, pero así nos lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, un Herodes sí creyó lo que le decían, que el Mesías estaba por venir y que iba a nacer en determinado momento, ¿sí? Y por eso conocemos la muerte de los santos inocentes. Dicho de otra manera, él sí creyó que el pueblo judío, el pueblo de Israel, le iba a llegar una promesa de que vendría un Mesías, un Salvador. Pero ¿qué es lo que le preocupó a él? Que afectara sus intereses. No que esa verdad solo podía venir de Dios, ¿sí? Y lo mismo pasó con Poncio Pilatos, mis hermanos, ¿sí? Poncio Pilatos, aún sabiendo que era inocente, pues se lava las manos, pero sobre todo está tratando de proteger su terreno político. ¿Por qué? Porque lo tientan en su debilidad, ¿no? Tú tienes que rendir cuentas al César. No puedes preferir a un Jesús nazareno, ¿sí? Aún sabiendo que era inocente. ¿Cuántas personas prefieren ignorar esa verdad? Que es lapidaria, ¿sí? Porque principalmente es una verdad enorme que está en boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cuidan sus intereses, sus comodidades e ignoran que un medio de salvación también inicia con el reconocer
en los demás, en los pobres, a tus hermanos. Y esas palabras de nuestro Señor en Mateo 25, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. Santa Madre de Dios, ¿sí? Que el Señor nos proteja. Cuando decíamos de los pasos de Nicodemo, es porque, regresando un poquitito a ese momento, es porque primero va en busca de la verdad. Luego, cuando están tratando de iniciarle un juicio a nuestro Señor, ¿sí? Nos encontramos, lo volvemos a encontrar en el Evangelio de San Juan, a Nicodemo. Déjenme ver dónde está. El Evangelio de San Juan, cuando hay un momento en que están tratando de aprender a nuestro Señor. En San Juan 7, déjenme ver. 7:50, para los que gusten anotar, ¿sí? Dice, se refieren, discuten sobre el origen de Cristo, etcétera, etcétera. Los guardias del templo volvieron de los sacerdotes y los fariseos, y estos les preguntaron, ¿sí? Porque pues los habían mandado a capturar a nuestro Señor. ¿Por qué no lo han traído? Le preguntaron bien enojados. Los guardias contestaron, nunca, los guardias, nunca un hombre ha hablado como este. Los fariseos le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? Los fariseos. ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esos que no conocen la ley son unos malditos, lo están atacando a nuestro Señor. Le responde Nicodemo, es la segunda vez que aparece Nicodemo en las Sagradas Escrituras. Le responde Nicodemo, uno de ellos, el que había ido antes a ver a Jesús. ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Por eso el proceso de nacer de nuevo de Nicodemo se va dando paulatinamente. Hay quienes tienen un proceso casi inmediato, pero hay quienes tienen ese proceso paulatino de ir conociendo, asimilando, recibiendo y viviendo la palabra. Hay otro momento en que vuelve a aparecer Nicodemo. Estamos hablando en el mismo Evangelio de San Juan 19:21. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio de 19:21? Donde se nos revela que es José de Arimatea el que reclama el cuerpo, ¿sí? Dice, después de que nuestro Señor muere, dice, José del pueblo de Arimatea se presentó ante Pilatos. Él sí era discípulo de Jesús, pero en secreto. También por miedo a los judíos, pidió a Pilatos la autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Ese mismo momento se nos dice, también vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, y trajo como 100 libras de mirra perfumado, envolvieron el cuerpo. Fíjense, mis hermanos, dos hombres que trataron a nuestro Señor, pues poco, en los últimos días, en los últimos momentos, y son los que le dieron sepultura conforme a lo que hacían y tenían por costumbre los judíos. Hay un momento en que la misma palabra de Dios, en esto de no entrar en la confusión y no querer aceptar que nuestro Señor
permite, como decíamos al principio del programa, por qué Dios permite determinadas circunstancias, ¿sí? ¿Por qué Dios nos hace pasar necesidades? Mis hermanos, en la gran mayoría de los casos, la respuesta está en la palabra, pero en la gran mayoría de los casos, porque no queremos entender, ¿sí? Él trata, busca la manera. Hay un momento también en el Antiguo Testamento que se nos dice, me hice encontrar por los que no me buscaban. Y ese fue el caso de Pablo, ¿no? Pablo no buscaba a Jesús, buscaba a los seguidores de Jesús. Y es aquí que el Señor le sale al encuentro. Por eso dice, me hice encontrar por los que no me buscaban, por los que no preguntaban por mí, ¿sí? Por una misión específica, ¿sí? ¿Qué nos dice el por qué Dios te hace pasar necesidad? Esto viene en el Antiguo Testamento y esto tiene que ver, mis hermanos, con ese pueblo que Él sacó de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y esto está en Deuteronomios 8:2. Y en Deuteronomios 8:2 encontramos lo siguiente, que por lo que estoy viendo no vamos a terminar de compartir todo lo que quisiéramos, pero ya será la siguiente semana, primero Dios. ¿Qué dice en Deuteronomios 8:2? Y miren, tiene que ver con unas palabras que nuestro Señor le dice al enemigo de Dios y enemigo nuestro, cuando la tentación en el desierto, ¿sí? El Señor se defiende de él también usando palabra de Dios. En Deuteronomios 8:2, para poder entender por qué Dios te hace pasar necesidad. En su momento les compartiré que en lo personal tengo que reconocer que yo caí en esos momentos en el que uno busca a Dios en la necesidad. Uno busca a Dios en la angustia. Uno busca a Dios cuando el mundo aparentemente se le cierra. Hay una mística que en algún momento ella comentaba. Acordémonos que los místicos son las personas con las que Dios habla, les da unas misiones, Santa Madre de Dios, algunas universales, otras muy locales, otras inclusive familiares, pero Él les habla porque Él lo quiere hacer. Él toma a las personas. No nos pudiéramos imaginar en una situación que nos preguntaran, oye, estamos hablando de la época de nuestro Señor, ¿a quién mandamos para que evangelice a los paganos? Pues nosotros no hubiéramos pensado en Pablo, seguramente, sí, pero nuestro Señor sí. Bueno, esta mística del siglo pasado, cuando ella le pregunta al Señor, ¿por qué le está hablando a ella? ¿Sí? ¿Por qué le está haciendo ese llamado a ella? El Señor le contesta, primero porque eres nada. Fíjense nada más, primero porque eres nada. Sí. Y esto es muy importante porque cuando vivimos esas situaciones de prueba, ¿sí? Y qué difícil es creer, tener fe en el momento de la prueba. Y luego el Señor le añade a ella, ¿sabes de dónde te rescaté? Cuando caminabas por las laderas del infierno. ¿A cuántos de nosotros nuestro Señor nos ha rescatado de las laderas del infierno? ¿Y a cuántos nuestro Señor quiere rescatar de las laderas del infierno? Porque tienen la terquedad de vivir en la ignorancia.
tienen la terquedad de no ir ni conocer la verdad. Y esa verdad es la que nos hará libres, mis hermanos. Si Dios lo permite, pues ya sería la próxima semana que estaríamos ampliando esta información. Pero sobre todo, recordemos lo siguiente. La verdad es la que nos hará libres. Libres no del sufrimiento temporal, libres no de las pruebas temporales, ¿sí? Sino libres para saber, recibir, comprender y aceptar que nuestra patria está en el cielo. Y estamos y hemos sido elegidos para vivir una eternidad en el paraíso. ¡Qué bendición más grande! Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi todo. Que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.